Un caluroso saludo para todas las familias de nuestro poderoso Instituto Técnico Industrial. En nuestro primer encuentro de padres vamos a trabajar hábitos y técnicas de estudio. Para eso necesitamos que ustedes en sus hogares, junto con sus hijos, se hagan las preguntas de para qué estudiar, dónde estudiar y cómo estudiar. Cuando nosotros decimos para qué estudiar, hacemos referencia a ir forjando un proyecto de vida que les permita a los estudiantes en un futuro ser totalmente independientes, que tengan una vida laboral y profesional exitosa. ¿Dónde estudiar? Hace referencia al sitio, a los hábitos que se deben tener en cuenta en el momento de realizar las actividades escolares. ¿Cómo estudiar? Hace referencia a las técnicas que se deben tener para poder desarrollar las guías en el momento de una clase, en fin, todo lo que está relacionado con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un hábito de estudio. Precisamente la investigación científica ha demostrado que para que una conducta repetitiva se convierta en hábito, la debemos realizar durante mínimo 21 días seguidos, en el mismo horario, con básicamente las condiciones muy parecidas para que nuestro cerebro se acomode y se vaya acostumbrando a que debemos realizar cierta actividad. Entonces, en el momento en que de pronto se nos vaya pasando, nuestro cerebro nos va a recordar que, por ejemplo, de 2 a 3 de la tarde siempre debo estar revisando mis tareas, mis actividades, cuáles son las situaciones que tengo pendientes para desarrollar durante la tarde. Entonces, un hábito de estudio sería el conjunto de actividades que realiza una persona a través de la práctica permanente cuando estudia y aprende. Esto pues está influido por la motivación, la organización y la disciplina. Con respecto a la motivación, pues es el deseo de hacer las cosas, de tener éxito, de ser siempre mejores en lo que hacemos, para lo que nos estamos preparando. Y esa motivación precisamente viene desde 2 sentidos. Conocemos acerca de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca pues es todas esas factores psíquicos que nos mueven y que nos hacen de pronto pensar que realizar cierta actividad nos va a ayudar a ser mejores personas, mejores profesionales, personas independientes, que es lo que siempre buscamos. Y pues siempre pues como el logro mayor es precisamente eso, ser independientes y tener las posibilidades de hacer todo por nosotros mismos. Entonces esa motivación intrínseca solamente la consigo en mí mismo, como pues de pronto desarrollando situaciones en las que puedo valorar que soy muy bueno, que soy muy organizado, que yo puedo con todo lo que me propongo. Sí, esas son como esa motivación intrínseca, el hecho de saber que tengo todas las posibilidades para lograr todo lo que me propongo. Y en cuanto a la motivación extrínseca, pues es la motivación que nos ayuda de pronto a la consecución de un logro explícito o visible. Por ejemplo, el hecho de que yo estudie reiterativamente durante cierto tiempo y que tenga unos hábitos de estudio organizados, me va a llevar a la consecución de un logro que pues sería el título de bachiller y en este caso, como nuestro colegio lo permite, un bachiller técnico. Ese sería una motivación de tipo extrínseco, porque el logro es externo, ¿sí? Aunque la satisfacción personal y familiar es intrínseca, el hecho de recibir nuestro diploma sería una motivación extrínseca. Adicionalmente, pues nosotros mismos también podemos motivarnos de esta manera. Por ejemplo, el hecho de decir que si yo hoy logro realizar todas mis actividades, entonces al finalizar de la tarde me voy a comprar un helado, o mi mamá me va a preparar de pronto la comida que más me gusta, o que el fin de semana vamos a pasar un tiempo en familia descansando juntos, realizando actividades juntos, vamos a hacer una corta salida de nuestro hogar a algún sitio que de pronto nos resulte favorable. Todas estas son motivaciones extrínsecas y ayudan a que de pronto tengamos un poco más de posibilidades de generar todas esas actividades que a veces no nos resultan tan placenteras. Bueno,
La organización es otro hábito, el cual nos indica que siempre debemos tener un mismo lugar, un sitio dentro de nuestro hogar que permita desarrollar esas actividades escolares de una manera independiente a otras cosas que hay dentro de la casa. Ejemplo, si yo planeo que voy a hacer mis trabajos y mis guías en el comedor, por ejemplo, a la hora del almuerzo o a la hora de la merienda y eso, pues vamos a tener dificultades porque de pronto el hermanito menor nos bota el chocolate, o sea, no va a haber un momento de concentración y atención hacia lo que estamos haciendo, la tarea escolar, con referente a los estímulos externos que hay ahí. Entonces es necesario que dentro de nuestra casa ubiquemos un sitio que cuente con unas condiciones ambientales propicias para el estudio, que haya buena ventilación, buena iluminación, que el lugar tenga un sitio cómodo para que el niño pueda desarrollar, o el joven desarrollar las guías, que en ese lugar tenga todo lo que necesita en el momento para el estudio, como son los diccionarios, los lápices, los colores, las reglas, o sea, todos los útiles escolares, que no tenga que estar, que me faltó tal cosa y se desconcentre y tenga que dirigirse a otro sitio a buscar, porque cuando llegue ya ha perdido la concentración del tema que estaba trabajando. Ahorita pues que lo hacemos de manera virtual, igual, si estoy trabajando con el celular, en ese momento no puedo mirar que a contestar una llamada, recibir un WhatsApp, mirar el Face. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos interactuando con el docente o con otro compañero en el desarrollo de las guías. Entonces es importante que el lugar siempre sea el mismo, que tenga condiciones de aseo también y que tenga todos los materiales que va a requerir en ese momento. Y lo más importante también es pues los horarios. En ese lugar debe estar el horario de las clases del colegio, el horario que yo tengo personal, o sea, donde distribuyo también mi tiempo, mi agenda, en el momento en que yo también estudio, en el momento que hago deporte, en el momento que de pronto descanso, que veo televisión, que asisto a otras actividades. Entonces, es importante que se establezcan esos horarios y los tengan en un lugar, ahí mismo, en ese lugar de estudio, en la pared o en el escritorio, donde yo pueda estar mirando qué continúa, qué clase continúa o qué tengo que hacer, ¿sí? Donde estén todas las asignaturas, los periodos de descanso y la dedicación de horas diarias al estudio. Es importante eso. Y cuando regresemos nuevamente al colegio, pues tener la distribución de las horas extra clase, es decir, en la casa, en qué momento voy a reforzar, voy a hacer tareas, en qué momento dedico a la lectura, a hacer otras clases de consultas. Entonces es importante también que se formen rutinas con respecto al horario. En cuanto a la disciplina personal, pues es lo que nos ayuda a la consecución de objetivos claros, de poder realizar, pues como lo decía la profe Alba al inicio, nuestro proyecto de vida, ser útiles dentro de nuestra sociedad, porque precisamente es lo que nos lleva a organizarnos y a tener estructurado nuestro día. Es decir, desde que yo me levanto, qué acciones y qué situaciones estoy haciendo que me ayudan a de pronto tener la organización necesaria para cumplir con los logros de ese día. Hay que planear nuestro día desde el día anterior. Como ella decía, pues el hecho de tener a la disposición todas las herramientas que necesitamos para una clase. Incluso ahorita pues que está la posibilidad de interactuar con nuestros docentes mediante el WhatsApp, pues incluso debe ser mucho más fácil el hecho de que yo no tenga que quedarme con ninguna duda. Porque si de 6:30 de la mañana a 7:30 de la mañana yo estoy, por ejemplo, en clase de matemáticas, pues voy a ir generando ese conocimiento que me están dando por medio de las guías, y si se me genera alguna duda tengo la posibilidad de escribírsela directamente al docente. No es necesario que lo escriban de pronto en el grupo, sino que pues en el WhatsApp personal también se pueden realizar estas consultas. O pues si en el momento a mí me surge una duda en la tarde cuando estoy realizando mis actividades, tengo la posibilidad de anotarla y en el momento de la clase pues se la hago saber a mi docente para que pues él sepa cómo resolver esas situaciones, ¿sí? Entonces, esta herramienta de aprendizaje remoto
está utilizando, pues también en esa manera pues nos ayuda a que si por ejemplo a mí antes en el salón me daba pena preguntar, pues ahorita directamente lo puedo hacer con el docente pues por el medio virtual que se está utilizando. Algo importante que ya la doctora lo había despejado, como es cómo formar un hábito. Entonces, primero, conciencia, ¿cierto? Es darme cuenta que realmente quiero estudiar, sienta la necesidad de estudiar y esté dispuesto a aprender. Tener un plan, o sea, definir una estrategia, porque una meta se alcanza estructurando el camino, el recorrido que yo tengo que hacer para llegar a ella. Hacerlo, ¿sí? Porque yo lo puedo tener pensado, lo tengo anotado, pero si realmente no empiezo a hacer acciones que lleven a cumplir esa meta, pues nunca la voy a alcanzar. Repetirlo, ya lo había dicho ella, por 21 días. Nuestro cerebro está directamente relacionado para que en 21 días eso ya se nos convierta en un hábito, o sea que ya lo hacemos inconscientemente, como se hace de cepillarse los dientes cuando uno se levanta, que ya es algo mecánico. Así es con todos los hábitos de estudio. Entonces usted ya lo va a hacer de una manera inconsciente y siempre, todos los días, a la misma hora y con la misma rutina. Y luego, pues, generar un nuevo hábito, ¿sí? Eso es una ley para el subconsciente, o sea, nuestra vida está formada de buenos hábitos o malos hábitos, son los que definen el fracaso o el éxito de un estudiante. Entonces es bueno formar buenos hábitos que realmente nos lleven a esas metas, que son claras y que deben establecerse a través de planes. Bueno, para hacer un poco más fácil el aprendizaje en casa, pues debemos tener en cuenta algunas técnicas de estudio, que son las estrategias que nos permiten de pronto hacer un poco más fácil y más rápido nuestros procesos de aprendizaje. Precisamente pues en esto debemos tener en cuenta cuál es la manera más fácil en la que yo logro aprender, de qué manera recibo información que se queda por mucho más tiempo dentro de mi memoria, ¿sí? La memoria es algo prodigioso que tenemos en el sentido de que si mi cerebro ve que yo no estoy utilizando esta información, pues la va dejando un poco en el olvido porque precisamente no hace parte de mi diario vivir. Por eso es importante que esos procesos de aprendizaje y todo lo que queramos de pronto recordar sea repetitivo en nuestro diario vivir, que lo asociemos también con situaciones de la vida diaria y del común, porque en ese sentido vamos a saber que en cualquier momento la podemos necesitar, podemos hacer el proceso de recordar esa información que está en nuestra memoria. Entonces, algunas de estas técnicas son, por ejemplo, la de lectura rápida y comprensiva. Precisamente la lectura pues hace parte de esos procesos de aprendizaje que estamos teniendo en casa, porque nuestras guías precisamente vienen para que las leamos, las comprendamos y podamos empezar entonces a desarrollar el trabajo que ahí se nos está encomendando. Son unas técnicas que pues precisamente nos ayudan a eliminar un poco esos vicios que tenemos al leer. Cuando nosotros hacemos una lectura es importante que fijemos en un punto fijo, pues sí, el libro o la lectura que vamos a realizar, que la tengamos fija en un único punto para que así podamos realizar unos movimientos oculares sin necesidad de estar moviendo la cabeza en el sentido de las letras o de las frases, porque eso hace que nos desconcentremos y precisamente el hecho de tener en un lugar fijo la lectura pues hace que nuestros movimientos oculares estén precisamente enfocados en recibir mucho más fácil la información y en concentrarnos en las frases y no en los movimientos que tenga que hacer nuestra cabeza para realizar. Vamos a mirar por qué es importante que aprendamos a leer, ¿no? Porque la lectura es la que le va a permitir al estudiante adquirir el éxito durante la vida profesional y durante la vida estudiantil. Empezando en lo laboral, cuando tenga que enfrentarse a un concurso que le dan determinadas horas con varias pruebas, entonces él tiene que tener la agilidad para hacer un rastreo rápido, eficaz y que pueda extractar de ese texto que realmente es lo relevante, que es lo importante. Entonces, para eso lo más importante, papás,
es que desde niños, inclusive desde cuando se está en el vientre, el papá, la mamá, empecemos a hacer lecturas. O sea, si yo leo en mi casa, muy seguramente mis hijos van a ser buenos lectores, pero si ellos ven que en la casa no hay ese hábito de lectura, pues difícilmente nosotros podemos forzarlos a que el niño quiera aprender a leer. Entonces es importante que desde pequeñitos les enseñemos la importancia de leer, de por qué tengo que saber leer una receta de una comida, de un medicamento, que por no leer bien de pronto podemos estar causando otra enfermedad, un daño a nivel fisiológico de nuestro organismo o hasta la muerte. Entonces es importante eso, que aprendamos a leer, más que a descifrar las palabras y a leer como loritos, como nos decían antiguamente. Lo importante es que el estudiante sepa detectar qué es lo relevante de ese texto. Además, no se leen solamente los textos, también se leen las imágenes, el contexto. ¿Para qué? Para que el estudiante aprenda a ser crítico, realmente, sea una persona objetiva al dar una opinión, una sugerencia. Entonces, por eso es importante la lectura. Hoy en día en internet pueden conseguir cursos inclusive hasta gratis de lectura rápida. Son sencillos, donde les enseñan trucos y donde van también despacio por pasos, y el día menos pensado esa persona ya ha adquirido gran capacidad en su cerebro, gran capacidad de leer 3.000 palabras en un minuto, ¿sí? Entonces es importante eso. Insistimos en eso, en la lectura, porque esa es la mayor dificultad que tienen nuestros estudiantes. Dentro de la misma guía está la respuesta de la pregunta que el profesor le hizo, pero como ellos no leen, no saben seguir las instrucciones, vuelven y preguntan, ¿qué es lo que hay que hacer? Y uno dice, mire ahí, lea, ¿qué dice? Entonces cuando yo leo, eso era lo que teníamos que hacer. Sí, es sencillo, es simplemente eso, que no nos dé pereza tomar la guía y hacer una lectura primero general y luego sí empezar a desglosar qué es lo que tengo que hacer. Y donde no entienda, regresarme nuevamente hasta que encuentre la respuesta. Y si no, pues también acudir, si hay términos que no conoce el estudiante o el padre de familia, inmediatamente remitirme a un diccionario, a internet, para mirar cuál es el contexto de esa palabra. Una de las técnicas que son bastante utilizadas son los esquemas, porque ellos nos facilitan, como decía, pues el aprendizaje de tipo visual. Recordemos que dentro de los procesos de aprendizaje está la percepción, que es la información que recibimos por medio de todos los órganos de los sentidos, la atención, que es la fijación de precisamente de nuestra atención en esa información que estamos recibiendo, la concentración, que es la facilidad que tenemos para mantener esa atención por un tiempo determinado, y esos procesos básicos de aprendizaje precisamente nos llevan a la memorización. Entonces acá es importante precisamente tener en cuenta los esquemas, porque ellos nos facilitan la manera en la que vamos a entregar la información o en la que encontramos más fácilmente la información. En las diapositivas encontramos el cuadro comparativo, en el cual podemos visualizar muy fácilmente características que son representativas para todos los asuntos que estamos estudiando, y de esta manera pues podemos encontrar mucho más fácil la información cuando nos referimos a este tipo de esquema. Igualmente en los mapas conceptuales, pues él viene, como podemos ver en la diapositiva, con varias conectores, que son palabras mucho más fáciles y más resumidas de los conceptos más importantes que encontramos en esa lectura que realizamos del texto que nos facilitaron nuestros docentes. Y en la siguiente diapositiva pues encontramos otros tipos de esquemas también, que son el cuadro sinóptico, en el que encontramos inicialmente pues las ideas principales, luego las ideas complementarias y por último los detalles o los ejemplos que nos van a ayudar a comprender mucho más fácil esa información. Adicionalmente pues también encontramos la estructura de cómo realizar un mapa mental, porque este tipo de esquema pues nos facilita el hecho de que incluyamos imágenes también dentro del contenido que vamos a organizar, dentro de la información que vamos a organizar en ese texto. Este tipo de estrategias nos ayudan precisamente a tener una información organizada, que representa mucho más fácil el hecho de acercarnos a eso que estamos buscando. De pronto en un texto, si lo miramos de manera lineal, solo vamos a encontrar párrafos y párrafos.
Pero si lo organizamos a manera de esquemas, pues vamos a encontrar mucho más fácil la información y para nuestro cerebro va a ser muchísimo más fácil también recordar mucho más fácil todo el contenido precisamente que estábamos buscando. Entonces, algunos dirán que de pronto es un poco más de trabajo, que es un poco más adicional pues a todas las tareas que de pronto ya tienen, pero si uno lo mira desde otro sentido, pues va a ayudar a que los procesos de aprendizaje sean mucho más fáciles y que precisamente pues nuestro cerebro tenga esa facilidad de recordar mucho más fácil y más eficazmente pues toda esa información que a veces se nos acumula y precisamente si lo hacemos por medio de esquemas, pues vamos a visualizar en algún momento dado que yo coloqué una flechita acá, que puse tal cosa en esta parte de la hoja, porque nuestra memoria visual precisamente permite que podamos recordar de esa manera. Entonces no sería un trabajo adicional, sino sería un poco más de facilidad para poder realizar esos procesos de aprendizaje. Bueno, teniendo en cuenta todas esas técnicas, es importante mirar qué tipo de estilo de aprendizaje tenemos cada uno. Es decir, si yo soy visual, si soy auditivo, si soy kinestésico, o sea, porque de acuerdo también a las inteligencias múltiples, ¿no? No todos somos buenos para todo, sino cada uno teniendo en cuenta sus habilidades, también tiene su forma de aprender. A muchos les gusta aprender, por ejemplo, con música, o sea, memorizan mucho más cuando tienen música, entonces son más auditivos. Otras personas no, a otras personas les gusta más que se les presenten gráficos, dibujos, esquemas, que eso hace que en su cerebro se grabe mejor el concepto que deseo aprender. Igual pasa, hay otras personas que les gusta más mover, que haya movimiento, que pueda practicar, mover fichas, etc. Entonces es importante eso, que en otro tallercito trabajaremos esos estilos de aprendizaje para que cada uno descubra qué tipo de estilo de aprendizaje tiene. Uno de esos es el subrayado, para las personas que son más visuales, que les gusta eso, que resaltan los conceptos que realmente son relevantes, utilizan colores, llevan muy bien organizados sus apuntes. Entonces esas personas tienen ese medio para poder aprender más fácilmente. Se les queda más fácilmente cuando subrayan, cuando hacen con color o encierran en un círculo lo que les llamó la atención. Entonces es importante ese subrayado, es eso, resaltar lo que realmente es relevante del tema, utilizando varios colores o haciendo círculos o pasando una línea, ¿sí? No siempre son los colores. En este caso del ejemplo está con lo de los colores, pero hay otras personas que resaltan con una línea o le hacen un círculo a la parte de la idea principal. Entonces eso les permite que realmente estén haciendo una comprensión de lo que están leyendo. Igualmente, si de pronto nos remitimos de nuevo a ese texto, si en algún momento tenemos que remitirnos de nuevo a ese texto que ya hemos trabajado y en el cual hemos hecho el subrayado, pues va a ser mucho más fácil que no tengan que leer todo el texto, sino que solamente voy a leer o voy a realizar la lectura de lo que tengo subrayado, que es seguramente lo más importante y lo más relevante dentro de toda esa comprensión de lectura que hice del texto. Bueno, y uno de los dispositivos básicos del aprendizaje fundamental y clave es la memorización. Y cuando decimos memorización hace referencia a la capacidad de recordar y repetir. Más que repetir, es poder recordar con mis propias palabras y con mi propia secuencia ese concepto que ya lo había aprendido en quinto primaria, en segundo, en sexto y en octavo lo evoco nuevamente. Es esa capacidad que tiene el ser humano de traer nuevamente los aprendizajes anteriores, porque el problema es que muchos asociamos memorizaciones con repetir y repetir. Cuando yo repito un texto, me aprendo como una retaíla, una canción y en muchas cosas, pero sin sentido, porque realmente si tiene que explicar por qué el mensaje de esa canción se nos queda, ¿sí? O si se me olvidó una palabrita, entonces hasta ahí
hasta ahí aprendí, hasta ahí la digo porque realmente no me acuerdo, o sea, se aprende con secuencialmente, totalmente literal, como está ahí el texto o el concepto se lo aprendió tal como la profesora se lo dijo, y si se le olvidó una palabrita en la hora de la evaluación, se olvidó. Entonces dicen, no, es que yo soy malo para la memoria. No, el problema es que aprendió fue a repetir, más no a recordar con sus propias palabras lo que se aprendió. O sea, ahí sí hay un aprendizaje, en la repetición como tal, si no hay esa recordación con mi propia manera de expresar esa situación, difícilmente en unos años yo lo puedo traer nuevamente. Cuando necesite ese aprendizaje, no nos acordamos. Entonces, es importante que aprendamos que esa capacidad de memorización me lleva a que yo pueda realizar diagramas, mapas, repetir ideas claves, armar una... nos piden acá que una de las maneras para memorizar es armar una cartera, como una estrategia, ¿no? Para la memorización es armar una cartelera en la habitación o en el lugar, en el sitio de estudio, donde colgamos papeles con los términos y conceptos que no hemos grabado aún. El hecho de que yo los esté viendo seguidamente hace que mi cerebro los vaya grabando. Y al mismo tiempo, pues vamos conectando y enlazando ese concepto con un nuevo concepto y así vamos ampliando nuestro aprendizaje. El contar historias, el vincular las cosas conocidas, el representar con números, todo eso nos ayuda a que nuestra capacidad de memorización cada día sea mayor. Bueno, la toma de apuntes como estrategia también es importante porque nuestro cerebro tiene la conexión viso-manual que nos ayuda pues precisamente a generar que se tenga información o que llegue información a nuestro cerebro tanto de los ojos como de nuestras manos, como lo que estamos haciendo con nuestras manos. Entonces, precisamente, si la misma información llega de manera visual, de manera manual y puede ser incluso de manera auditiva también, por ejemplo, al tomar un dictado, entonces mi cerebro va a conectar todas esas tres fuentes de información y va a ser mucho más fácil que recuerde esa información que se me está facilitando. Por eso es importante organizar precisamente nuestro espacio para que podamos realizar esos apuntes. A veces de pronto o en esta era digital pues hemos desplazado un poquito el uso del lapicero, del lápiz, de un cuaderno, por de pronto el hecho de digitalizar y de teclear en nuestro computador, en nuestro celular, en nuestras tablets, pero precisamente es el hecho de escribir lo que también nos ayuda a que nuestras funciones cognitivas se mantengan, porque precisamente todo eso, toda esa generación de letras y de todo lo demás, pues va a hacer que mi cerebro pues también lo asimile un poco más fácil y lo recuerde en el momento que yo lo necesite. ¿Sí? Entonces, por eso es importante también de pronto el mismo día hacer un repaso de todas las situaciones que me llamaron la atención dentro de la clase, que pude apuntar, que pude escribir dentro de mi cuaderno, prestarle atención a lo que está diciendo el profesor, porque si en algún momento yo me distraigo con alguna situación, de pronto que se me acabó, no sé, el lapicero, alguna situación que se nos presente, pues ya me voy a perder de una explicación que precisamente a veces, pues ahorita que tenemos todos los medios digitales decimos, bueno, yo la información la puedo encontrar en las redes, buscando por distintos medios, en revistas científicas y todo lo demás, pero seguramente no lo vamos a encontrar tan explícito como la información que nos facilitan nuestros docentes. Entonces es por eso importante pues estar atentos y estar pendientes de toda la información que ellos nos están facilitando, porque viene incluso mucho más resumida y más explícita de lo que se encuentra en los libros o de lo que podemos encontrar en la web. Mantener esos apuntes limpios y ordenados. Ahí es cuando pues de pronto miramos que es importante tener como una materia o unos apuntes para cada asignatura, porque si de pronto encontramos dentro de nuestros apuntes lo de matemáticas, pero también lo de física, pero también encontramos lo de biología, y en la siguiente hoja encontramos lo de sociales, o lo escribo en papelitos y luego se me pierden los papelitos, pues no vamos a acceder pues completamente a la información y vamos a generar un poco más de caos dentro de nuestros procesos de aprendizaje.
Entonces, por eso es importante, incluso a veces en los cuadernos también podemos realizar esquemas, podemos realizar esos cuadros comparativos, podemos realizar todas las estrategias que estuvimos mirando en este momento, pues precisamente para facilitar un poco más nuestros procesos de aprendizaje. Importante que sean apuntes propios, porque muchos chicos se prestan, que présteme sus apuntes, y no entiende lo que el otro escribió por lo que yo le estoy diciendo. Él tiene su propia manera de tomar los apuntes de acuerdo a su estilo de aprendizaje, se entiende las abreviaturas que él utiliza en el momento para agilizar esa toma de apuntes, porque de pronto el profesor habló, escribió rápido en el tablero cuando está en el colegio, o dentro de la videollamada no hubo tiempo de captar todo, entonces la persona escribe solo palabras sueltas y las enlaza, pero como él lo hizo, uno mismo lo hace. Cuando yo vuelvo en la noche a revisar o al día siguiente, de una vez mi cerebro se ubica, es que esto era acá, va acá, pero si se lo presto a otra persona, esa persona no va a entender esa parte de ese esquema que yo hice o cómo yo tomé mis apuntes. Entonces ahí es donde se ven perdidos. Dejar márgenes para anotar, o sea, porque de pronto hay algo importante que cuando vuelva a repasar lo que estaba viendo, se me olvidó y en ese momento que estaba reforzando me acordé, entonces ahí inmediatamente coloco una nota, ¿sí? Para luego volverla y ampliar. Eso hace que nosotros estemos activos dentro del aprendizaje, y especialmente para los alumnos que ya están en la media, en 10 y 11. Cuando vayan a una universidad tienen que ser muy ágiles en la toma de apuntes, porque ya no les están esperando para que el profesor les dicte, que el profesor espere que usted tome nota. No, entonces es importante eso, que usted aprenda a tomar los apuntes. Y emplear abreviaturas para agilizar, así como utilizan ustedes abreviaturas, utilizamos en el WhatsApp palabras o esquemas gráficos o iconos para resaltar una palabra y no escribirla. De igual manera dentro de esa toma de apuntes, pero sí, cuando ya vayamos a hacer un escrito no podemos utilizar esas abreviaturas, porque de todos modos nuestra parte gramatical sigue siendo igual y debemos respetar esas normas ortográficas y de redacción que se debe tener para yo presentarle a los profesores los informes, o sea aquí o en la universidad, en cualquier lugar, dentro de un trabajo. Ahí ya no podemos utilizar esos mismos esquemas, esas mismas abreviaturas, porque ya es algo más formal que va a dar cuenta pues, de su capacidad para estructurar y presentar un informe. Acá le tenemos pues como una grafiquita de cómo empezamos como seres humanos, de cuando uno empieza, no lo haré, no puedo hacerlo. O sea, fíjese que en los dos primeros escalones son la parte negativa, ¿no? Y uno no se puede quedar ahí en eso, porque uno siempre encuentra estudiantes que dicen eso: es que yo no puedo, no quiero, no me gusta, no quiero estudiar, no quiero hacer eso. No se han dado ni siquiera la oportunidad de experimentar, de tratarlo de hacer, para que realmente podamos decir, eso es como cuando ve uno un plato y de pronto si la presentación no es como muy bonita o no es agradable, entonces uno dice, no, yo no voy a comer eso. Pero cuando usted lo prueba, siente una sensación de agrado, que es algo muy rico, y le quedó gustando y sigue comiendo, ¿cierto? Pero puede ser que también vea algo muy bonito, pero cuando ya, agradable a mi vista, pero cuando ya lo consumo no es igual. O sea, uno como estudiante debe darse la oportunidad a avanzar en esas escalas. Entonces, si digo, no lo haré, no puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿cómo hacerlo? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré, y sí se puede. O sea, la cuestión acá es de mirar ese logro personal, o sea, de ser decidido, es decir sí, y que las cosas no son fáciles. Así es todo en la vida, o sea, nada se da con facilidad. Entonces, todo hay que lucharlo, todo requiere un trabajo y una disciplina para poder alcanzar lo que uno quiere en esta vida. Y pues precisamente hasta que no nos demos cuenta de pronto o nos demos las posibilidades
de generar de pronto algún tipo de conocimiento o de alguna destreza, pues no vamos a poder saber para qué somos buenos y para qué podemos ser funcionales, porque pues hasta ahora estamos estructurando nuestro proyecto de vida, enfocándonos en qué queremos de pronto trabajar, en qué podemos ser útiles a nuestra sociedad. Entonces, por eso es bueno y que precisamente la educación básica está enfocada en recibir todo tipo de conocimiento para que nuestros estudiantes y las personas que se están formando puedan elegir y decidir cuál es ese enfoque con el que se sienten más cómodos o con cuál es el que de pronto aprendieron con mayor facilidad. Y de esa misma manera, pues que puedan ser personas exitosas y felices, que es lo que pues buscamos dentro de todos estos procesos de aprendizaje. Entonces, agradecerles a ustedes de verdad la participación, la atención. Cualquier duda, sugerencia que tengan, pues nos lo pueden hacer a través de los comentarios dentro del grupo de orientación y por el WhatsApp también en los grupos que tenemos de orientación y apoyo, y con gusto pues les despejaremos las dudas que quedan a partir de este trabajo. Entonces, animarlos a que se enamoren del estudio, a que luchen por cada una de las metas que cada uno de ustedes tiene, y que realmente cuando uno quiere algo y dedica todo su tiempo, busca todas las estrategias, sortea todos los obstáculos, lo logra. Muchas gracias por su participación, por su colaboración. Esperamos que todas estas estrategias les faciliten un poco más todo este proceso de aprendizaje en casa. Sabemos que no ha sido fácil y que pues desde nuestros hogares estamos dando lo mejor y dentro de nuestras posibilidades para que todo se lleve a cabo. Y esperamos pues que les sirva esta información que acaban de recibir, y si tienen pues algún comentario adicional nos lo hagan saber para despejar esa duda. Muchas gracias.